Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Rescatados del horno de fuego. Antes de leer su palabra, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, en este día a hablar esta preciosa verdad para gloria y honra de Jesús. Padre, ayúdame. Habla tú, precioso Espíritu Santo. Habla tú, por favor. Dirígeme tú, ayúdame tú. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es una historia preciosa. Dice, rescatados del horno de fuego. Una persecución a estos jóvenes judíos que fueron raptados y llevados a Babilonia muy jovencitos. A Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron llevados muy jovencitos. Pero cuando llegaron al lugar de su cautiverio, fueron puestos por cabeza. Dios los puso por cabeza y ellos jamás negaron a Dios. Ellos jamás negaron a Dios. Ellos jamás vendieron su creencia. Ellos creían a Dios. Y el pueblo, esa nación de Babilonia, los odiaba por eso. Pero ellos eran cabeza en esa nación, siendo extranjeros y habiendo sido llevados como esclavos. Y eran jóvenes, no negaron la fe de Dios, no negaron a su Creador. Pero vamos a ver la historia. Parte de esta historia. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos. Imagínense, una estatua grande. Dice, y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, esta autoridad trajo a todas las autoridades. Es decir, el rey trajo a todas las autoridades para que viniesen y escuchasen la dedicación de esta estatua, que iba a ser una obligación en todo Babilonia y en todos los pueblos de la tierra, que lo adorasen. Y ahí estaban todas las autoridades de Babilonia, escuchando lo que el rey decía. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Persecución. Persecución para estos hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos lo sabían y el pueblo lo sabía también, porque hicieron y prepararon todo esto, este edicto para persecución y para acabar con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero mire usted cómo es Dios tan grande y tan poderoso. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los acusaron, imagínense. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. ¿Se imagina por un momento usted, hermano, siendo acusado y perseguido de esta manera? Su vida está en el filo para que usted sea tirado a un horno de fuego, o escapar de eso y negar a Dios y adorar esa estatua de oro y los dioses paganos de Babilonia para salvar su pellejo, según usted diría, mi vida. Pero estos jóvenes judíos, mis hermanos, no negaron a Dios. Estos jóvenes judíos están siendo acusados por todo un pueblo y por el mismo rey, por la máxima autoridad que gobernaba Babilonia. No están ante cualquier juez, no. No están ante cualquier autoridad simple. Están ante la autoridad suprema de esta nación, que era el rey. Pero vamos a ver lo que ellos contestan. Y dicen: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué soberbia de este reino. Dice: ¿y qué Dios será el que los libre a ustedes de mis manos? Porque si ustedes no adoran, si ustedes no adoran al son de estos instrumentos, serán echados inmediatamente al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Y no habrá Dios que los salve, dice este rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: es tremendo, hermanos. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire, la confianza, la seguridad de Dios en sus vidas de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice: al Dios que nosotros servimos, Él nos va a defender. Y Él nos va a librar de tu mano. Mire la confianza total de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Escuchen. Ellos están en este momento jugándose el destino de su vida. Se están jugando el último aliento de su vida en esta tierra. Pero no están negando a Dios. Están frente al rey, que el rey los podía inmediatamente. No es que los podía, los tiró al horno de fuego, veremos más adelante. Y él mismo dice: ¿qué Dios los librará de mi mano? Escuchen toda la amenaza. Pero sin embargo ellos dijeron: no es necesario que respondamos a este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, escuche bien esto,
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le repito, dice, y si no, dicen Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, oh rey, nosotros no te vamos a obedecer porque nosotros obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no te preocupes, nosotros no lo vamos a hacer. Hagas lo que hagas, nos tires donde nos tires. Nosotros no te vamos a obedecer, oh rey, porque nosotros obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, nuestro Creador, el Dios de Israel. Nosotros no te vamos a obedecer. Y punto. Ellos tenían toda la seguridad y la valentía para decírselo cara a cara al rey, sin miedo, sin llanto, sin nada, sino con autoridad y valentía. Están ante el hombre que con disposición solamente de levantar la mano, ellos iban a ser tirados en el horno de fuego, pero ellos no tenían miedo. Ellos no tenían miedo de su muerte, porque sabían en quién habían confiado. Dice entonces Nabucodonosor se levantó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, este hombre mandó a calentar 7 veces más el horno. Era tanto su odio y su furia que el diablo lo estaba usando, porque lo habían desobedecido ante los ojos de todas las autoridades de Babilonia, ante su pueblo. 3 hombrecitos, tres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, se pararon firmes y eran adolescentes, esclavos, pero tenían la valentía de Dios, no habían negado a Dios. Y sabían quién era su Dios, y sabían que su Dios podía librarlos de la misma muerte. Este rey estaba furioso, con tanto odio, que 7 veces más tenían que calentar el horno, porque él quería ver muerte, quería verlos quemados, quería verlos chicharrón a ellos, carbón. El diablo puede querer muchas cosas, ¿sabe, hermano, hermana? El diablo puede querer verlo a usted quemado, atropellado, muerto, pero de Satanás no depende su vida. Hermano, hermana, su vida depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Confía en Él. Confía en Él como confió Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Esté en las pruebas que esté. Habrán momentos muy duros. Estas pruebas eran terribles para Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estaban esclavos en Babilonia. Sus familiares no estaban ahí. Ellos estaban solos. Pero estaban confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Escogió los hombres más fuertes, los verdugos, que los atasen, los amarrasen y los tirasen para tirarlos al horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantas, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínense. 7 veces más calentado. Y mire usted. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Era tanto el calor que a estos hombres que lo cargaron para tirarlos dentro del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abed-Negó murieron quemados por la ola de fuego que salía fuera del horno. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Se imagina por un momento? Uno se quema un poquito el dedo y arde tanto.
Y una vez me quemé la mano entera agarrándome de un tubo para no caerme, y el tubo estaba tan caliente hirviendo que me pelé, me quemé toda la mano. Es algo horrible, duele muchísimo, arde muchísimo. Pero estos hombres ahora estaban dentro del horno de fuego, ahí adentro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Imagínense. El rey estaba expectante de verlos cómo se quemaban, pero no los vio quemarse, más bien los vio desamarrados dentro del horno caminando, y había un cuarto. ¿Qué les parece? Pero estaban en medio del fuego. ¿Qué pasó entonces? La mano de Dios estaba en la defensa de estos hombres que no negaron a Dios, de estos hombres que no vendieron su fe, aún siendo esclavos, aún estando en tierra extranjera, aún estando solos, sin familia, sin papá, sin mamá. No negaron a Dios. Qué importante, mi hermano, mi hermana, es no negar a Dios, esté en la circunstancia que esté, se encuentre como se encuentre. No niegue a Dios, jamás niegue a Dios, porque el todo del hombre, dice la Biblia, es temer a Dios y sus mandamientos. No niegue a Dios. No niegue a Dios. Reprenda todo espíritu de miedo y cobardía en sus momentos duros. No niegue a Dios. Párese firme, mis queridos hermanos y hermanas. En medio de la prueba dura y el dolor, párese firme. No niegue a Dios. Sadrac, Mesac y Abednego no lo negaron. Y le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, dice el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego. Mire, esta palabra es importantísima. Lo repito, dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Comienza a reconocer Nabucodonosor que verdaderamente había alguien más alto, más grande, más poderoso que él. Dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Aquí el rey reconoce a su Dios, al Dios grande y poderoso de Sadrac, Mesac y Abednego, al Dios que ellos adoraban. Y les ordena salir, porque cuando salen no están quemados, están vivos, nada ha pasado. Dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Los que los tiraron al horno murieron tan solo por las lenguas de fuego que salían del horno. Murieron todos los que lo tiraron al horno. Y eran hombres fuertes y vigorosos. Pero aquí estaba Sadrac, Mesac y Abednego. La gente, todas las autoridades y el mismo rey estaban mirándolo. No había ni olor de fuego en sus vestidos, ni en su cuerpo, ni en nada. Ni sus cabellos se habían quemado y estaban en medio del horno de fuego. Escuche bien. Dios les había dado la victoria a su fidelidad, porque ellos no lo negaron. Entonces Nabucodonosor dijo, escuche esto, dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ahora él reconoce a Dios por segunda vez. Dice: bendito sea el Dios de ellos,
de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¡Wow! Él mismo reconoce y dice, bendito sea Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió un ángel para protegerlos y guardarlos y cuidarlos, porque no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Una prédica hizo aquí este rey. Dice, y entregaron sus cuerpos, sus vidas, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Este mismo rey reconoce la valentía de estos hombres que no negaron a su Dios, ni se arrodillaron ni doblegaron a adorar a otros dioses. Este mismo rey Nabucodonosor lo está reconociendo. Dice, ellos verdaderamente tuvieron la valentía para creer en su Dios, en ese Dios verdadero, que él ya lo había reconocido antes ya. Dice, por lo tanto, dice el rey, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Hello. El rey, este rey que antes estaba mandando al horno a Sadrach, Mesach y Abednego, lleno de furia, de enojo, porque la gente malintencionada, los instrumentos de Satanás, acusaron a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel es otra historia, el foso de los leones. Pero a Sadrach, Mesach y Abednego los acusaron, diciendo, no te adoran ellos, oh rey. Ellos adoran a su Dios, a ti no te hacen caso. Y el rey se llenó de tanta ira y mandó calentar el horno 7 veces. Los tiró adentro, después los tuvo que sacar. Y ahora está diciendo el mismo rey, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Escuche bien, sea descuartizado, es decir, matado, decapitado, cortado en pedazos, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Nabucodonosor está reconociendo, no hay Dios tan poderoso en esta tierra de Babilonia que tenga tanto poder como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es más grande y poderoso que yo mismo, que todos los dioses que tenemos en Babilonia. Es el más grande, el más poderoso. Ahora, ¿por qué está reconociendo Nabucodonosor? A ver este milagro tan grande. Al ver este milagro tan grande que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. Y de ahí Dios los sacó sin que se hubiese quemado ni un pelo. Entonces este rey reconoce, dice, al que hable mal de este Dios inmediatamente sea descuartizado en pedazos, decapitado, pues matado, y su casa convertida en muladar. Porque no hay un Dios tan poderoso como el Santo de Israel. Porque no hay un Dios tan grande y poderoso como Jehová de los ejércitos. Este hombre lo está reconociendo. Pero minutos atrás, quizás una hora atrás, 2 horas atrás, estaba lleno de enojo, de furia y de celos, porque no adoraban sus dioses paganos y no lo respetaban a él. Pero ahora está admiradísimo, completamente convencido que el único Dios poderoso sobre toda la tierra es el Dios, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le parece, hermano? Que estos jóvenes no negaron a su Dios, y por testimonio de ellos, el rey decretó lo que decretó, porque vio testimonio en ellos, valentía para no negar a Dios, aún estando en las pruebas más terribles. Su vida misma estaba en riesgo. Y muchas veces, hermanos, hermanas, a veces negamos a Dios por cosas tan simples.
por un puesto en el trabajo, en la universidad, o por conocer un muchacho, una muchacha, o por un favor económico, negamos a Dios. Muchas veces cristianos que conocemos la palabra de Dios somos muy cobardes. Muchas veces negamos a Dios. No digo de todos, pero hay muchos que dicen amén, amén, soy cristiano. Pero cuando usted averigua o los compañeros de trabajo dicen, ¿tú eres cristiano? Te conozco tantos años y nunca nos has hablado de Jesús. Nos hemos ido a parrandas y a fiestas contigo y bailas muy bien. Pero nunca hablaste de Jesús. Ahora hablas que eres salvo. No podemos negar a Cristo, mis queridos hermanos. No podemos negar a nuestro Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no lo negaron. Y dice, vuelvo a repetir este versículo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, escuche bien esto, me gusta a mí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, decapitado, despedazado. Sí, eso dice. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios, pues, no hay Dios en toda la tierra que pueda librarte de la muerte. Solamente el Santo de Israel. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La recompensa de Dios para estos jóvenes vino cuando pasaron la prueba terrible y no negaron a Dios. No vino antes. No vino antes, mis queridos hermanos y hermanas. Después de una prueba hay una victoria. Después de una prueba hay una victoria, aunque el diablo no quiera, mi querido hermano y hermana. El diablo estaba muy contento cuando amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraron al horno. El diablo estaba muy feliz. Y también estaba muy feliz con la muerte de estos que los cargaron y los tiraron adentro del horno. Pero el diablo no estaba nada feliz cuando vio que los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, y el ángel se paseaban dentro del horno como si nada hubiese pasado. Salieron y no olían ni a quemado. Claro, eso no le gustó a Satanás. A Satanás no le gusta cuando usted pasa la prueba y Dios le da la victoria. Pues hermano, hermana, sepa que usted tiene un Dios grande y poderoso, el Santo de Israel. Todo lo que el cristiano tiene que hacer es agarrarse con poder y con fuerza de aquel grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ese es su Dios, ese es su Padre, ese es quien envió a Jesús para salvar su vida. Y es el Jesús que se fue arriba, que está sentado a la diestra del Padre. Allí está Jesús preparando morada para usted. Cuando su tiempo se acabe, se vaya al cielo con Jesús, mi querido hermano y hermana. Así es que no desmaye. Mire, este año se acaba ya. Hoy 10/24 del 23. Ya se acaba el año. Hermano, hágase un buen regalo en esta Navidad. Busque a Dios de verdad. Busque a Dios de verdad. Busque a Dios de verdad. Hermano, hermana, si este año que pasó lo negó muchas veces, que este año que comienza, pídale a Dios que Dios le dé fuerzas para que usted no lo niegue y esté firme todos los días de su vida. Solo Dios sabe si usted se irá a casa este año o pasará otro año, 20 años, 50 años más, no se sabe. Pero escuche bien, sea fiel a Dios todos los días de su vida mientras usted pasa por este mundo. Estos eran muchachos adolescentes y su vida estaba en fuego. Podía ser el último día de sus vidas, pero no negaron a Dios. Estuvieron parados firme y toda la nación de Babilonia reconoció al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor lo reconoció y puso decretos que adorasen a este Dios. Y nadie podía blasfemar, porque si no, tenía que ser descuartizado. ¿Qué le parece? Dios usó al mismo rey Nabucodonosor para honrar y glorificar su palabra.
Porque el rey Nabucodonosor vio la valentía de estos hombres que no negaron a su Dios. Y él mismo vio el ángel paseándose adentro en el horno. ¿Qué les parece? Le repito, dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, pues degollado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Está reconociendo Nabucodonosor diciendo: no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que pueda librarlos de la misma muerte. Este es el Dios verdadero. Y si alguien habla mal y blasfema, sea descuartizado, despedazado. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios, el Santo de Israel. Y al final dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios siempre le dará la victoria cuando usted pase la prueba, hermano, hermana. Así es que busque a Dios en medio de la prueba, doble sus rodillas, clame a Dios. Dios le dará la victoria. Pero no niegue a Cristo. No lo niegue. No importa, aunque aparentemente o aunque sea verdad que su vida esté en riesgo, no lo niegue. No niegue al Santo de Israel. No venda su fe, no venda a Cristo por un aumento de sueldo en el trabajo. No venda a Cristo por nada. Acuérdese, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob mandó a Jesús a que diera su vida por usted y por mí. Mis hermanos, tenemos un Dios verdadero. El único Dios grande y poderoso. No se envuelva en ninguna basura de Satanás. No se envuelve en las fiestas paganas de los pueblos por vergüenza o por miedo. Párese firme, mi hermano, mi hermana. Hay muchos hermanos cristianos que en las fiestas paganas de los pueblos se envuelven por complacer al vecino o al compadre o al amigo. Usted lo que tiene que complacer es a Dios, mi querido hermano y hermana. No al vecino, no al compadre, no al pueblo, no al alcalde, no. Usted tiene que complacer a Dios, a Dios. Sea fiel, mi hermano, sea fiel, mi hermana, que Dios le dará la victoria. Sea fiel, Dios le dará la victoria. Ánimo, hermano. Mire, el año se acaba. Hágase promesas usted mismo. Con Dios doble sus rodillas en esta Navidad. Y dele gracias a Dios. Porque hasta aquí ha llegado. Y dele gracias a Dios por el resto del camino que le queda todavía por caminar en este mundo. Pero sea fiel. Sea fiel, mi querido hermano y hermana. Y quizás en algún momento de nuestras vidas en el camino nos encontraremos. Pero que nos encontremos predicando la palabra de Dios. Que nos encontremos glorificando el nombre de Cristo. No de otra manera, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga grandemente, quien quiera que usted sea. Mire, usted que es un periodista y es cristiano, no venda. No venda su línea editorial por un poco de dinero. No lo haga, mi querido hermano y hermana. No lo haga, porque sabe que el Señor lo juzgará por ello. No lo haga. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, mis queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga grandemente. Pero antes de irnos, permítame orar por aquellos hombres y mujeres que no conocen de Cristo. Usted, mi amigo. Sí, usted, mi amigo que no conoce de Jesús. Venga a Jesús. Arrepiéntase. Ríndase. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me rindo en este día, Jesús. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Jesús,
perdóname, pero ven, entra a mi corazón, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor nos va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.